¿Qué tal? Muy buenas noches, listos para iniciar el análisis de la noche. Ahora sí, todo el equipo completo, ya tenemos a Julio Talamonti para acompañarnos con el análisis. ¿Cómo estás, Julio? ¿Descansaste? Sandy, así es, muy buenas noches, así es, ayer los estuve viendo precisamente a ti, al licenciado Rivera Clavería, en casa, en familia. Logramos descansar, por supuesto, pero ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos para el análisis. Y vaya si no, porque, a ver, ¿qué va a pasar este 1 de noviembre? Mucha expectativa la que se tiene. De hecho, varios ya tenían planes que se van a tener que modificar porque el tema de cementerios, bueno, no va a ser posible en varios puntos del país. Interesante. ¿Vamos con ese análisis? Comenzamos. Perfecto. Los cementerios nacionales del área metropolitana estarán cerrados al público el 1 y 2 de noviembre, siendo estos los de La Verbena en zona 7, el Cementerio General en la zona 3, el de Villa de Guadalupe en la zona 14 y Las Tapias en zona 18. Si usted busca visitar las tumbas de sus familiares y seres queridos, podrá realizarlo antes y después del Día de los Santos y del Día de los Muertos. Fíjese que está restringida la entrada y las personas que nos quieran visitar, pues entran 75 personas cada 30 minutos. Por el momento pues está un poco silencio, más que todo vendrán el fin de semana próximo al 30 y 31, que también vamos a trabajar de 7 a 16 horas para recibir a las personas que quieran venir a donar a sus difuntos. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar? ¿Cuántas personas pueden ingresar también? Son 75 personas, no niños ni personas mayores de 60 años. Por el motivo que en este cementerio pues, tenemos que entrar a las personas por COVID-19 y no queremos que alguien se vaya a infectar. Como están entrando cadáveres casi a diario, pues. Más o menos cuántas personas, cuántos entierros se están dando por COVID-19 al día. Pues por el momento han estado entrando 1 o 2, pero anteriormente estaban entrando 10. Las tumbas de las víctimas por COVID-19 no se podrán adornar en el cementerio La Verbena ni antes ni después del Día de los Santos. Que no se metan en un lugar donde está restringido, porque estamos enterrando todavía, hay fallecidos recientes, ¿verdad? Y no hace que se vayan a contagiar. Claro. Los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad no podrán ingresar a los cementerios nacionales de la capital. También se tiene restricción de ingreso de alimentos o cualquier tipo de bebidas a los camposantos y las ventas están prohibidas. Vaya tema, porque al final de cuentas, televidente Sandy, parece ser, bueno, sin el parece, no, es así. El COVID-19 ha venido a cambiar la realidad de los guatemaltecos. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, en el tema de las reuniones sociales, de las reuniones familiares, en el tema de la celebración, por ejemplo, para el pueblo católico de lo que es la Semana Santa. Y ahora, una de las más grandes tradiciones de Guatemala como país, el Día de los Santos y el Día de los Muertos, pues bueno, habrá que esperarlos, pero fuera de los cementerios. Así es, don Julio. También sabemos que visitar los cementerios, en especial durante este 1 de noviembre, el 2, incluso, bueno, que se da el fin de semana largo. Correcto, incluso, así es. Julio, especialmente la gente que viaja a los diferentes departamentos para poder enflorar a sus seres queridos, habrá que averiguar también cómo estarán el tema de los cementerios a nivel municipal, departamental, para que usted pues lo tome en cuenta también. Sabemos que esto puede molestar, pero sin duda alguna son medidas de prevención que se toman también por el tema de evitar las aglomeraciones, que es uno de los puntos entonces que ayuda a evitar la propagación del COVID-19. Medidas duras, ¿no? Al final de cuentas, pero también son medidas necesarias. Ojo, que vamos a aclarar una situación, es muy importante lo que acabas de decir. Estas medidas que estamos hablando nos estamos circunscribiendo a lo que son los cementerios del área pública acá de la ciudad capital de Guatemala. En los cementerios privados habrá que ver si va a haber una regulación, si esto va a ser para todos o cada quien va a poner su restricción. Más parece ser que va a haber una restricción general, al menos aquí en esta área metropolitana.
pero tú bien lo dijiste, habrá que ver cuáles van a ser las disposiciones municipales, porque en el interior de la República generalmente los cementerios son administrados por las municipalidades para ver si se va a permitir o no esta reunión. Parece ser no lo más conveniente. No, totalmente no, Julia. Aparte de que yo creo que ese va a ser el principal reto de las municipalidades, porque sabemos que, por ejemplo, aquí en la ciudad hay ciertas formas en que se puede regular el tema. Claro, es decir, los cementerios, muchos de ellos están circulados, se tiene un control, también una administración, y podrán entonces, pues, tal vez medir el tema de que solo 75 personas pueden estar en el interior de los mismos y cada media hora es que se estará haciendo entonces el cambio. Solo puede estar usted ese tiempo, después tiene que abandonar. Exactamente, pero a nivel municipal y departamental va a ser complicado porque muchos cementerios de verdad no están circulados, entonces ¿cómo van a poder controlar? Por cualquier lado pueden ingresar las personas. Entonces creo que ahí va a ser el principal punto, Julio, por entradas de desafío. Alternas. Sí. Y sabes, inclusive para estos días previos, ¿verdad? Ya no estamos hablando del 1 y del 2 de noviembre. En el propio, por ejemplo, Cementerio General, que es el cementerio más grande que hay en este país, si ponen alguna restricción de cupo, ¿no? Por una cantidad de tiempo determinado, hasta eso va a ser complicado. ¿Por qué? Porque obviamente para las personas que están allá, en los sectores más alejados, que es los que tienen que visitar, eso va a ser complicado el caminar y transitar si te dan media hora o 45 minutos. Entonces, creo que esto va a ser bastante difícil de poder cumplir, aunque se tiene que cumplir. Otra cuestión importante, bueno, en los días previos y posteriores, ¿se van a poder ingresar las tradicionales rosas? Creo que no, porque es que esta es otra de las grandes disposiciones. Entonces, esto al final de cuentas, fuera de la tradición, va a afectar también la economía. Aparte de que se ha indicado que no se pueden ingresar alimentos también, algo que recordemos que también por tradición hay personas que van a enflorar, a arreglar las tumbas de sus seres queridos, y se quedan entonces almorzando ahí o van a desayunar o comparten una refacción. Esto ya no se puede dar, ya lo han anunciado, pero creo que hace falta pues mayor información, ¿no? En cuanto a las prohibiciones que se tengan para que las personas puedan llegar bien informadas de lo que pueden y no pueden hacer. Ya vamos un poco tarde, te diría, Julio, porque, por ejemplo, las personas que, si el otro fin de semana, que es ya pues el Día de los Santos, es decir, el 1 ya es el lunes. Sí, es el lunes. Desde el fin de semana, ese fin de semana es cuando las personas visitan pues los distintos cementerios. Si no se va a poder en esos días previos, seguramente lo van a hacer este fin de semana. Y ojo, porque ya mañana es viernes. Bueno, las aglomeraciones parece que al final de cuentas por allí pudieran darse. ¿Sabes? Te digo algo, no necesariamente adentro del cementerio, pero las aglomeraciones se pueden dar y son igual de dañinas a las afueras del cementerio. Exactamente. De hecho, te digo, en estos últimos días, durante esta semana, he estado pasando en las afueras del Cementerio General por cuestiones de movilidad en la ciudad y ya se ve, o sea, en el portón principal, en las aceras de enfrente, cierta acumulación de personas. Yo creo que aquí hay que ser bien claro en una situación, en la información, que tiene que ser clara, que tiene que ser precisa, que tiene que ser ya. Estoy de acuerdo contigo, porque al final de cuentas, si no va a haber muchísima confusión. Totalmente, Julio. Mira. A ver. Pensamos en el punto de la prevención, sí. Pensamos en las medidas que pueden tomar para evitar aglomeraciones y evitar entonces el rebrote de los casos de COVID-19. Pero ¿sabes algo más en lo que pienso? Sí. Es en todos esos comerciantes, Julio, que durante esa temporada también aprovechaban para poder incrementar sus ventas y que dependen entonces de estas ventas, que son los comerciantes que están estacionarios, que van entonces vendiendo distintos productos según la época que se venga. Entonces, ¿qué ayuda se les va a dar a ellos también, Julio? Este tema, sin duda alguna, se debe de tratar por medio de nuestras autoridades y darles algún tipo de apoyo porque sí que la están pasando mal. Mira que esto es bien importante, desde cuidadores de carros, vendedores de flores, gente que se dedica inclusive a tocar música dentro de los cementerios, la gente que vende comida fuera de los cementerios, los tradicionales desde el fiambre, molletes, toda nuestra gastronomía. Bueno, todo esto va a verse afectado, como también van a verse afectadas, eso hay que decirlo, aquellas personas que tienen esa sensibilidad bastante fuerte por el querer pasar, ¿no? Un tiempo, unos minutos aunque sea, con sus parientes que han fallecido. Ya es una tradición de años que el COVID-19 ha venido a cambiar. Y mira, las personas que van a tener la oportunidad, aunque sea unos días previos o después, de poder visitar las tumbas de
no sé qué van a poder dejarles, si flores artificiales o algún presente, por lo menos ir entonces Difícil. con ese acercamiento que buscamos normalmente de una forma muy significativa con ese ser querido que se nos ha adelantado, por lo menos van a poder hacerlo, ¿no? Días previos o días después. Pero imagínate tú, Julio, las familias que han despedido a sus seres queridos por temas de COVID. Hombre, qué terrible, que no pueden ingresar a esas áreas, que no se puede ni siquiera estar, no van a tener la oportunidad de ver, de estar ahí, ¿no? En ese espacio especial que se tiene en ese momento tan importante también. Qué duro, la verdad. Duro. Esto influye, y ahorita vamos con los datos, con la salud emocional y una que casi no se habla, que es la salud espiritual, Así que hoy es. la vamos a mencionar. Vamos entonces con los datos, por favor, y aquí usted los va a tener en pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Ante el anuncio de las autoridades, Sandy, que para prevenir más eventuales contagios de esta pandemia van a permanecer cerrados los cementerios, al menos aquí en esta área metropolitana, pudieron haberse tomado medidas alternas. ¿Por qué no lo analizamos? Yo creo que sí, ¿no? Una medida lógica hubiese sido, por ejemplo, restringir el número de personas adentro y poner, como tú ya lo mencionabas, un límite al tiempo de la visita. Eso sí, siempre y cuando, también porque eso es muy importante, las personas demostraran ya estar vacunadas. Para empezar, también pudo haberse implementado todo tipo de medidas de bioseguridad por parte de los cementerios municipales y del Ministerio de Salud, proveyendo los insumos necesarios, porque esta es otra cuestión, es que si a la entrada del cementerio no tienen ni siquiera gel para que te limpie las manos, vamos bastante mal. Es el segundo año en el cual se rompe una de las tradiciones más sentidas y más significativas por el pueblo guatemalteco, lo cual constituye la tradicional visita a los cementerios de sus seres queridos. Entonces, bueno, lo que nos queda es tener paciencia, porque aquí hay una cuestión, y yo creo que estoy muy de acuerdo en esto, en esta frase del presidente salvadoreño Bukele. Primero, la vida, porque todo lo demás lo podemos volver a hacer, más no recuperar la vida. Sí, la verdad, Julio, cuando planteas el punto de, bueno, se pudieron haber tomado otras medidas, ¿qué otras medidas se pueden sugerir? ¿Y qué otras medidas entonces alternativas se podrían tener, Julio, para no bloquear directamente esta fecha tan importante? Bueno, fuera de esta situación de lo que hemos hablado, de mencionar que entren solo los vacunados, se podría haber hecho una situación de bloques, es decir, tal vez no sé, en un cementerio tan grande, voy a hablar como el cementerio general, 75 personas es un número pequeño para la dimensión que tiene. ¿Cuántas personas podrán caber allí realmente en una visita de unos 45 minutos? Bueno, probablemente, no lo sé, habría que ver, unas 200 personas, estoy solo especulando porque es muy grande. Entonces se pudo haber hecho, pero con mucha anticipación y con mucha información previa, por ejemplo, el tema de ir turnos, ¿no? Como cuando las haces citas en línea incluso. Sí, por ejemplo, la cita en el IX, la cita para el pasaporte, la cita para la licencia, se pudo haber implementado esa situación. Digo, es una de las medidas. Digo, también tener fuera de las situaciones de bioseguridad, alguna situación también de un pequeño puesto de móvil, de esos de salud que hay afuera, por cualquier cosa y en prevención, y tener unidades también especializadas de los cuerpos de socorro. Creo que habían otras medidas. Medidas que al final pues no se analizaron y que pues ya está entonces hecho el anuncio, al menos en los principales cementerios de la ciudad de Guatemala, cómo estarán funcionando durante este fin de semana, bueno, el siguiente fin de semana, ¿no? Triste. Complicada, la verdad, la situación. Mira, Julio, evitar aglomeraciones es algo muy complicado porque si se hace previamente sin tanta restricción, va a pasar. Va a pasar, pero va a pasar de todas maneras. Ya sea afuera, se van a registrar. Va a pasar. El punto es de qué forma ordenada también se puede tener ese control para que las actividades se puedan llevar a cabo, pero de una forma también consciente. Este es el gran desafío. Allí entonces solicitas ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, el cementerio general aquí en Guatemala, ¿a quién le pertenece? Al Ministerio de Salud, en primera instancia a la municipalidad. Bueno, coordinas entonces con personal, puede ser desde policía municipal, desde personeros de salud, la misma Policía Nacional Civil, para tener de alguna manera un resguardo ahí de ese orden, de esa situación que debe de verse. Ahora, también hay que analizar otra cosa. Nosotros los guatemaltecos en sí solemos hacer bastante desobedientes, ¿no?, a ciertas situaciones y solemos ser hasta un poquito desordenados. Entonces, tal vez pudo haber sido también hasta bastante riesgoso. Inclusive el hecho de poner los negocios tradicionales con cierta distancia. Aunque lo que sí preocupa es que la economía, al final de cuentas así, jamás se va a levantar. No, está muy golpeada, Julio. Sí es cierto, hay mucha desobediencia también, porque incluso cuando te ponen a hacer fila, la gente se pega mucho, entonces no guardan ni siquiera la distancia correspondiente y es
bastante complicado. Y cuando nos dicen no hagamos algo, es cuando lo hacemos. Exactamente. Vamos con más datos. Vamos con más datos, Julio. Claro que sí. Véalos, por favor, usted allí en pantalla. Y es que, televidentes y Sandy, lo que deberíamos de esperar es que este año 2021, bueno, tengamos un poquito de esperanza, ¿no? Sea la última vez y la última ocasión en que se restrinja de una manera tan dura esta tradicional visita del 1 de noviembre, que estoy seguro que a muchas personas, sobre todo quienes han perdido a sus parientes recientemente por cuestión de COVID, por lo que sea, o muchas personas de edad, lo van a resentir. Si se toma la medida restrictiva para el 1 de noviembre bajo la excusa de evitar contactos, debería de tomarse de igual manera para el resto de fechas. Porque es que si no, tampoco tiene sentido. O sea, seamos lógicos. Lo cual significa, en otras palabras, Sandy, que quizá la restricción debió de haber sido de manera selectiva. Tal y como ya se afirmó, permitir visitas cortas a personas vacunadas, entre otras cosas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las diversas medidas de prevención. Portación obligatoria y correcta de mascarilla, distanciamiento físico y usar alcohol en gel. Yo creo que al final de cuentas las autoridades fueron a la segura, dijeron, aquí esto no lo vamos a poder controlar, y de hecho no lo iban a poder controlar, así que mejor lo restringimos como el año pasado y usted aguántese. Pero muchas personas esto lo van a sentir aquí en el corazón. Ya está afectando, de hecho, el tema psicológico, el tema, pues, también sentimental, ¿no? Así es, porque sabemos indudable. que el luto es un tema bastante complicado de poder llevar, y esa es es un abrazo al alma, sí, poder entonces acudir a estos espacios, Julio, que ahora pues va a pegar mucho, ¿no? Sin duda alguna. Mira, Julio, la verdad es de que restringido o no, pero previo a esta fecha se va a dar entonces el tema que las personas pueden llegar, obviamente, con ciertas regulaciones después también de la fecha. Así es. Y yo quisiera ver de qué forma se está integrando el resto de instituciones, es decir, el Ministerio de Salud coordinando con estos cementerios, porque mira, estos lugares son unos espacios oportunos, para poder establecer un centro móvil de detección de los casos de COVID-19 y también un centro de vacunación. ¿Por qué no lo aprovechamos? Como una medida alterna, por ejemplo, ya que se perdieron, y con esto vamos a concluir, algunas de aquellas pruebas PCR, bueno, usted quiere entrar, le hacemos la PCR, ¿no? Y le tenemos el resultado cuando salga, ¿no? Por el tiempo que esto tarda. O por lo menos para poder tener una situación de detección selectiva y tener una mejor medida en ese tema, sobre todo en el interior de la República. Pero bueno, ahí estamos. Entonces nos vamos a quedar con las ganas. Con las ganas, Julio. Ahora bien, siempre hablando del tema del COVID-19, pues hay varios temas que se van avanzando y de hecho ya se está pensando en un regreso a clases. Vale. ¿Estará Guatemala preparada para eso? ¿Lo analizamos? Lo vamos a analizar, así que por favor usted no cambie. Recuerde una situación, nosotros somos a la medida. Estamos preparando de ser posible conseguir las vacunas Pfizer. Necesitamos 1.400.000 vacunas, que son 2.8 millones de dosis de Pfizer. Estamos tratando de buscar ansiosamente por mecanismo COVAX, que nos ha quedado mal, pero también por otras vías con países amigos para tratar de vacunar a los niños de 12 a 17 años en su totalidad antes del 15 de febrero, que sería el regreso a clases. La meta es abrir las clases presenciales a partir del 15 de febrero. Necesitamos las vacunas y haremos todos los contactos necesarios para que ya sea adquirirlas directamente, como estamos tratando de hacer ahorita con el mecanismo COVAX, o a través de alguna donación de algún país que le sobre, para que nosotros podamos tener eso de 1.400.000 niños de todos los de 12 a 17 años, de todos los centros educativos públicos, privados, de cooperativas, absolutamente el 100% trataron de cubrir para que podamos tener el regreso presencial a partir del 15 de febrero del año entrante, lo cual creemos nosotros que es posible y tenemos poco tiempo para conseguir las vacunas, pero toda la organización, tanto de padres de familia, maestros, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa, todo el mundo nos entraríamos en la vacunación de estos niños. Bueno,
vaya si no es un tema importante para toda Guatemala, Sandy, televidentes. Aquí estamos hablando no solo de los colegios, no solo de las escuelas, estamos hablando de los chiquitines que podrían regresar a clases y por supuesto de la tranquilidad de los papás. ¡Qué bien! Eventualmente puede regresar a esa normalidad de las clases, pero como con una condición sine qua non, el tema de las vacunas. Y ahí es donde tenemos que analizar esto, ¿no? La verdad que sí, Julio. Mira, yo creo que el tema del regreso a clases debería de ser de una forma gradual. Sí. ¿Por qué? Empezar entonces con los estudiantes de mayor edad, los cuales ya están empezando también con el tema de la vacunación, y que también son estudiantes que si tú les dices tienes que cuidarte, tienes que utilizar el gel, lavarte constantemente las manos, utilizar la mascarilla, tomar entonces las medidas de bioseguridad, te pueden hacer caso y puede que no lo hagan también. Puede que no. Pero sí. ya tienen pues esa ¿Responsabilidad? Exactamente, la responsabilidad, sí. Y te comprenden perfectamente. Sí, sí. Deberían de hacerlo, ¿no? Pero con los chiquitos a veces es un poco complicado, ¿no? Porque realmente no dimensionan lo que estamos viviendo y pues a veces también pueden quitarse la mascarilla, interactuar entre sus compañeritos, y ya se han dado casos de niños que se han contagiado de COVID-19 siendo muy chiquitos, ¿no? Entonces yo creo que pequeños. Aquí es el principal riesgo. Sí. Por eso creo en el regreso gradual de clases. Yo creo que hay aunado esto que dices, que definitivamente es un riesgo porque... Hombre, los pequeños son pequeños y ellos sí. En su mundo de inocencia pues es complicado. Hay otros riesgos también. El primero de ellos, lo vamos a decir, el hecho de poder tener esos 2.8 millones de vacunas, y aquí, ojo, porque estamos hablando única y exclusivamente para la población comprendida de los 12 a los 17 años. No, para 2.8 millones, para ese 1.4 millones de adolescentes, llamémosle así, comprendidos en esa edad. Pero mi pregunta es, y creo que podemos analizar esto, lo que tú decías, ¿y los otros? Es decir, porque desde los 6 años y a veces desde antes puedes ir al colegio, a la escuela, ¿no? La preprimaria, la primaria. ¿A ellos cómo se les va a proteger? Porque ya no aplica aquello de que a los pequeños ya no les da tanto el COVID-19 con las distintas variantes, sobre todo la Delta, y esto es preocupante. Sí, aparte de eso, Julio, es que son muy pocos los países que incluso han empezado con la vacunación de niños de 5 años, que ha sido lo más pequeño exactamente que se ha hecho de 5 años en adelante. Estados Unidos va a empezar un plan todavía, imagínate. Sí. Eso que este país pues va mucho más avanzado que nosotros en el tema del plan de vacunación. Entonces, Guatemala todavía no habla ese tema y creo que sí es un poco arriesgado el hecho de que este grupo pueda ir a las clases. No sé si los papás estarán de acuerdo. Habrá que ver esto, porque es que ese va a ser otro valladar, ¿no? El tema de qué es lo que van a pensar. ¿Van a confiar nuevamente los señores padres? Yo tengo otra duda que creo que también hay que dimensionar. Está bien, ya se vacunó en teoría a los maestros. Hay que comprobar que efectivamente a todos los maestros se hayan vacunado. Que sea un requisito, no tener la vacunación por responsabilidad de los estudiantes. Muy bien. Se va a vacunar a los jóvenes, ¿no? 12 a 17 años. Perfecto. Vamos a dejar por un lado a los más pequeños, aunque no es porque no sean importantes, ya lo dijimos que sí. Pero ¿y el personal administrativo? ¿Ya se asegurarían los colegios, las escuelas, los institutos públicos y privados de que su personal administrativo ya está vacunado? La señora que atiende la tienda, el señor que va a manejar el autobús, el conserje que va a abrir el portón, el guardián o sea, ya nos aseguramos de eso, porque si no también puede haber ahí cierto riesgo. Pero también en contraposición, yo creo que sí es oportuno que los niños y los jóvenes vuelvan nuevamente a esa normalidad, porque ese aislamiento también les hace daño. Perjudica sin duda alguna, ya es necesario también, creo que los estudiantes y los padres pues ya quisieran que se regresara a clases de forma presencial, pero con las garantías correspondientes, porque también es de valorar también en este caso la salud, que creo que pues todos queremos estar bien y para eso tenemos que tener pues esas normas mínimas entonces y esas garantías de decir, bueno, sí voy a ir a las clases presenciales, pero quiero saber cuál es el protocolo que se va a activar, cómo han sido capacitados los establecimientos educativos también en cuanto a esos protocolos, tienen o han elaborado los mismos para poder entonces seguir y aparte de eso, qué supervisiones se van a tener para verificar que no solamente sea como un requisito que un papel se presente y se diga, bueno, esto vamos a hacer, sino que se practique realmente. Así es, Andy. Asegurarnos además que en instituciones públicas y privadas, primero, va a haber gel, no para todos, porque ahí va a tener que proporcionarlo el colegio o la escuela. Sí. Se va a respetar el distanciamiento social.
Va a haber agua también, se necesita el suministro de agua. Jabón. Y esto es problema. Si a veces en lo privado es problema, ¿te imaginas en lo público? Es que, hombre, aquí la cosa se pone complicada, pero difícil. Analicémoslo con datos. Vamos con datos. Muy bien, vamos por favor a verlos aquí en pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Y es que escuchen ustedes, por favor. Sandy, aparentemente es inminente. Aparentemente, ¿no? El regreso a clases presenciales para los mayores de 12 años el próximo 2022. Solo que no en el mes de enero, sino que a partir de febrero. Esto obedece a la estrategia de salud de poder inmunizar a la población comprendida de los 12 a los 17 años de edad en los próximos meses. Teóricamente, los profesores, podríamos decir, ya han sido objeto de inmunización, pues en su momento se abrió la posibilidad para poder vacunarlos. Aspecto importante a considerarse también, se debe tener un especial cuidado de que todos, aquellos que estén involucrados, administrativos y de apoyo de cualquier tipo de tema, el que atiende la librería, el que vende los libros, el que va a hacer cualquier cosa, el jardinero, pues ya también estén inmunizados para que la protección sea integral hacia todos. Sin duda alguna son varios puntos, Julio, para poder considerar, pero aquí ya estamos entonces en contra del reloj. ¿Por qué? Porque si se habla entonces de febrero, imagínense, 15 de febrero, poder iniciar las clases presenciales, ya se tienen que empezar con todos los proyectos, con todos los planes que se tengan entonces para ese regreso a clases de forma segura, que es lo principal entonces que hay que garantizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos va a servir de mucho el hecho que, bueno, se regrese a clases, pero a la siguiente semana se encierra otra vez a los jóvenes porque no funcionó. No. Aquí es el punto de poder prevenir también, de poder plantear distintos escenarios que se puedan dar, incluso de poder replantear la didáctica que se va a tener en los salones, de donde no se va a dar tanto la interacción, sí, porque también esto entonces genera algún tipo de riesgo, sino ver de qué forma se van a ir modificando esos métodos de enseñanza-aprendizaje para que se dé de una forma segura. Como le hemos dicho en otras veces, si me preguntaran, ¿no? Por esos 28 años ya acumulados que empiezan a pesar sobre la espalda de dar clases, si estoy o no de acuerdo con el regreso a clases, en lo particular yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es de que tenemos que ser bien sensatos y bien cuidadosos. El principal problema que yo veo en este momento es que es solamente una esperanza. ¿Por qué? Porque para empezar no tenemos las vacunas que se requieren, que son específicamente, por ejemplo, de la casa de fabricación Pfizer. Estamos esperando poder adquirirlas o en todo caso probablemente alguna donación por ahí de esas vacunas o en todo caso mecanismo COVAX. Y eso es incierto. Totalmente, pero vamos a ir con otros datos, Julio, porque también es importante poder ir recalcando esta información que sin duda alguna pues es relevante, porque ¿qué pasará con la educación? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que preguntarnos aquí, Sandy, lo que ya hemos dicho. ¿Qué va a pasar con la educación de la preprimaria y de la primaria? Es decir, también a ellos los vamos a vacunar, vamos a conseguir también esa inmunización, sería lo mejor. Con el tema del aislamiento al que se han visto sometidos los estudiantes más pequeños, es que eso, claro, los ha protegido del COVID-19, pero ha desatado el tema de que ahora los verdaderos profesores son las mamás particularmente y que pierden esas capacidades que pueden ir a adquirir en esa situación de poder convivir con el resto de sus compañeritos. Ojo, de no poder completarse el esquema de vacunación, ¿podría entonces hablarse de un sistema híbrido? Yo creo que por allí podría ir la situación. Sí. Porque al final de cuentas la clave hoy por hoy está en obtener las dosis necesarias y en lograr rápidamente esa vacunación. El sistema híbrido creo que por ahí podría ir el tema. Esa es la solución. Ir entonces acostumbrando también a los estudiantes y a los papás. A los padres de familia, sin duda alguna, que en esta pandemia les ha tocado bastante difícil, por supuesto, y que de esta manera entonces se vaya generando esa conciencia de la forma en la que se deben tener a los estudiantes dentro de las aulas. ¿Cómo va a ser el tema, por ejemplo, del recreo? Todo esto requiere una planificación que no es de una noche, de un día que se haga, no, que requiere varios días de poder entonces imaginar escenarios, proyectar posibles riesgos, y es todo un plan operativo. ¿Qué va a pasar con materias, por ejemplo, como educación física, donde ahí el contacto a veces es muy inminente? ¿Qué va a pasar entonces para poder ir controlando esta cuestión? Bueno, ¿se puede? Sí se puede, ¿no? Hay países que nos han demostrado que esto es posible. Israel con el retorno a clases, Chile. Pero es que también son estándares bastante altos para la disciplina social que a veces viven ellos con la que tenemos aquí en Guatemala.
Pero esperemos, ¿no? El retorno a clases como algo prudencial, necesario y que sea efectivo y eficaz para el 2022. Ojalá que sí se pueda dar y sin duda alguna los padres de familia también informarse sobre cómo se podría dar ese regreso a clases. No solamente es de, bueno, ya estoy cansado, que vayan los chicos a las clases, sino es, bueno, ¿qué medidas de seguridad le van a garantizar a mi hijo para que yo pueda acceder a que vaya a clases? Hasta para cuando regresen de clases a la casa. ¿Cómo salir? Bueno, vamos a dejarlo ahí para que usted saque sus mejores conclusiones, porque esto es importante. Sin duda alguna. Vamos a ir cambiando de tema porque al regresar hablaremos sobre situaciones migratorias y sobre todo de una mega caravana que se avecina. Así como Saddam Hussein decía, la madre de todas las guerras, viene la madre de todas las caravanas. No cambien, nosotros somos a la medida. Para el próximo 23 de octubre se espera que salga desde Tapachula, México, una caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos. Los ciudadanos son en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Dentro de las exigencias está la libertad migratoria, la dignidad y la paz. Ante ello, el Instituto Nacional de Migración de México informó que las personas vinculadas con amparos deberán esperar en Chiapas la resolución de sus casos. El instituto recordó que las personas con solicitudes de amparos no pueden ser deportadas siempre y cuando se mantengan en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo hasta que se dicte el fallo definitivo. A la fecha, se tiene una notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2.351 personas. Por el momento, los migrantes se instalaron a las afueras de la sede del Poder Judicial de Tapachula, donde entre oraciones solicitaron a los jueces que les otorguen los amparos, que les dejen continuar su viaje. Activistas que guían al grupo han señalado que se espera que para finales de diciembre la cifra de migrantes que podría quedar varada en dicho estado mexicano llegue a 145,000. Bueno, si no hemos dimensionado, televidentes y Sandy, cuando hemos dicho en varias ocasiones acá en A la Medida que esto es de verdad una crisis migratoria, hoy lo estamos viendo en su máximo esplendor. Sí. Se nos está anunciando casi 100,000 personas que probablemente próximo 23 de octubre vayan a partir, algunos inclusive con situaciones migratorias pendientes de resolver ahí en México. Pero es que una cosa es la ley y otra cosa es la desesperación por vivir. La necesidad que se tiene, Julio, una necesidad que ni siquiera te hace ver el hecho del riesgo de salud que se tiene por la pandemia que estamos enfrentando. Y cómo vemos en estos análisis que tenemos en esa noche que por un lado se quieren evitar aglomeraciones en cementerios, por ejemplo, pero este tema es muy difícil de poder evitar. Y aquí se dan aglomeraciones fuertes, bastante peligrosas, Julio, porque imagínate, más de 90,000 personas que se concentren. Dios mío, es bastante el riesgo que se pueda tener. Es que esto de verdad solo me recuerda cuando uno miraba la gente de Libia saliendo de ese país, la gente de Siria saliendo de ahí, la gente de África, de Marruecos y otros lugares huyendo hacia Europa. Esas migraciones de esos lados asiáticos y africanos pasaron ahora aquí a Latinoamérica. Pero aquí hay otro riesgo y hay otro peligro. El hecho de que están en México, ¿no? De ahí van a salir de Tapachula. ¿Qué pasa con la respuesta que puedan dar las autoridades de seguridad mexicanas? ¿Qué tal si vienen y los expulsan? ¿A dónde los van a expulsar? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Difícil el panorama, Julio, porque nuestro país, por ejemplo, tampoco es que tenga la capacidad de poder entonces albergar a tantas personas. Así es. ¿Por qué? Porque son varios los guatemaltecos incluso que ya se mencionan que van a acompañar esta caravana, imagínate. Entonces aquí vemos nuevamente la necesidad de nuestros connacionales que los lleva a querer migrar aún en los peores escenarios, pero es que o se mueren de hambre o se mueren de COVID o incluso se mueren en la violencia y en tantos puntos. El punto aquí es, bueno, la decisión menos cruel, ¿no? Imagínate. Sí. Es intentar un camino que es muy arriesgado por donde lo quieras ver. Así es. Además ya Andrés Manuel López Obrador ya nos ha dejado ver en claro
pues la forma que reprime también a los migrantes, totalmente. ¿no? Vamos con datos, ¿le parece? Sí, muy bien, ahí los va a tener usted en pantalla. La constante ola migratoria de ciudadanos de Centroamérica, Sandy, sumado a migrantes sudamericanos y ahora particularmente la presencia de haitianos, ha creado una verdadera crisis en países como México y se nos viene para Guatemala la crisis. Las autoridades migratorias de México estiman que en los próximos días se va a dar un movimiento nunca antes visto de migrantes por el territorio de ese país. De hecho, ellos lo han denominado como la caravana madre, una posible movilización de más de 90,000 personas atravesando, al menos teóricamente, atravesando ese país con destino hacia Estados Unidos. Habrá que preguntarse cuál será la posible reacción de las fuerzas de seguridad mexicanas, si van a dejar que continúe la caravana, la van a detener, la van a bloquear o simple y sencillamente con el uso de la fuerza van a expulsar a todos los que puedan y cuando los expulsen van a pasar a territorio guatemalteco. Y ahí ya tenemos problema México y Guatemala, pero particularmente nosotros. Porque es que, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Ya nos estamos preparando para ello. Yo creo que no, al menos no he escuchado nada, Julio, sí, en cuanto a este punto. Y es un tema que de verdad se deberían de preparar esos planes preventivos. Sí. Claro, interinstitucionales, porque aquí no solo las responsabilidades de una institución, sino que tienen que velar varias. Incluso aquí podríamos involucrar al Ministerio de Salud con el tema de la prevención también, porque recordemos, el COVID-19 está en nuestro territorio, está en México, está en todas partes y también es el riesgo entonces que se puede venir con el tema de los contagios y de este punto. El tema de seguridad también es muy importante. Demasiado. El Instituto de Migración, que sin duda alguna va a tener la principal carga de trabajo en esta situación, pero de verdad, yo espero que se puedan reunir esas instituciones para buscar alguna forma de actuar. Bueno, tanto en nuestras fronteras como también en el desplazamiento cuando se den retornos que seguramente se van a dar. Así va a ser. Y tengamos entonces estos migrantes en nuestro territorio. Yo solo antes de ver los siguientes datos me pregunto lo siguiente, ¿y por qué no estamos coordinando como países Guatemala, México, El Salvador, Honduras para ver qué es lo que hacemos? Deberíamos. Nunca se ha dado y ojalá que esta vez sí. Vaya, vamos con los datos entonces, por favor, usted los va a ver aquí en su pantalla. Muchas gracias. Esto no solo es problema para México, quizá muchas de estas personas sean expulsadas de ese territorio y en ese sentido queremos recalcar, Sandy, que va a ser un gran problema para nuestro país que tendrá que recibir a estas personas, sobre todo si son ciudadanos guatemaltecos, sin que estemos preparados. Esta situación es que ya ha pasado en pequeño y ha creado problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, con lo que sucedía en el Ceibo, en el departamento del Petén, en donde muchos migrantes de otras nacionalidades que fueron expulsados por México se radicaron allí. Costó resolverlo. Tal y como se ha dicho, la situación migratoria, Sandy, lejos de resolverse, sigue incrementándose. Y empeorando, hay que decirlo, derivando de las pocas oportunidades de vida digna que hay en los países latinoamericanos. Ahí está el verdadero problema. Eso es lo que hay que resolver. Las antiguas crisis migratorias de África y Asia hoy se ven relegadas por la cantidad de migrantes latinoamericanos queriendo llegar hoy por hoy al mal, pero muy mal llamado sueño americano. Ay, Dios mío. Qué difícil, Julio, con un panorama complicado a nivel socioeconómico para los países de la región. Para los ciudadanos, entonces, que vemos aquí el claro ejemplo de que pues la situación está cada vez más difícil, que, bueno, están buscando la manera de salir adelante y de poder obtener mejores condiciones de vida. Condiciones de vida que no están aseguradas, un paso, un camino que lleva mucho riesgo. Y lo que va a doler mucho también en este tipo de caravanas, Julio, que seguramente se va a dar, y no es que sea divina, pero es que en cada una de las caravanas se puede observar, es ver la cantidad de niños que van a acompañar también. Sí, lamentable. Núcleos familiares, imagínate, que se puedan ir registrando. Es que esto es lo dramático. Entonces aquí cabe preguntarse algo. ¿Es culpa realmente de Estados Unidos esta situación? No, ellos están haciendo lo que tienen que hacer para resguardar su seguridad. Es culpa de nuestros países que no están sabiendo trabajar en conjunto y en lo individual para poder resolver la cantidad de problemas sociales que hace que la gente tenga que emigrar. Se tiene que combatir la inseguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidad, educación, salud y todo lo demás que ya sabemos. Por ahí va el tema, y hasta que no se busquen planes en conjunto para poder de esta forma salir adelante con los temas socioeconómicos que afectan y que provocan la migración, sin duda alguna este tipo de movimientos se van a seguir registrando. Vamos cerrando la parte de análisis, Julio, pero hay otras noticias también importantes que dar a conocer. Excelente, entonces no cambie porque nosotros regresamos con esas noticias nacionales aquí en este espacio que es
a la medida. Bienvenido nuevamente, vamos a la parte informativa y esto es una situación que a todos nos interesa. La escalada en el precio de la gasolina y el diésel a nivel internacional no da tregua y usted lo puede ver. Y por ello Guatemala está sintiendo también los efectos y el impacto que el costo a nivel internacional de estos productos derivados del petróleo tiene. Vea por favor la información. De octubre de 2020 con el de este 2021 se establece que los ciudadanos en un año están pagando poco más de 9 y 10 quetzales por galón, según el análisis del listado de precios del Ministerio de Energía y Minas. La gasolina superior refleja un aumento del 45%, es decir, su precio se ha incrementado en un año 9 quetzales con 58 centavos, en el caso de la regular, un 47%. El aumento ha sido de 9 quetzales con 68 centavos, mientras que el diésel un 70%, lo que ha hecho que los ciudadanos estén pagando 10 quetzales con 19 centavos más por dicho carburante. Todo esto se aplica a la modalidad de autoservicio. Pero el panorama no es alentador, pues estamos a las puertas de la época fría en Estados Unidos, por lo que se proyecta una nueva escalada de precios. Sin embargo, pues estamos entrando en una época que sí es de alta demanda. Esperamos que los grandes países consumidores puedan estar incidiendo en los países que producen petróleo para que haya más de este producto y eso genere una holgura entre la oferta y la demanda que nos permite una estabilidad en los precios. Autoridades de Relaciones Exteriores dieron a conocer el resultado y el papel que se ha tenido de cooperación con Naciones Unidas. En el 76 aniversario de las Naciones Unidas se resaltó una agenda común y la urgencia para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala. El secretario general insiste que en esta agenda se deben tomar medidas urgentes y resueltas para afrontar la crisis triple que está destruyendo nuestro planeta: la disrupción climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La agenda común también nos recuerda que es hora de renovar el contrato social entre los gobiernos y la población y dentro de cada sociedad para restaurar la confianza y abrazar una concepción amplia de los derechos humanos. Y aquí es donde se agradece y se reconoce el acompañamiento de las agencias del sistema y de los países cooperantes que apoyan el trabajo a través del sistema mismo y de sus agencias y de manera directa hacia Guatemala. Ante estos desafíos, me permito reiterar nuestro agradecimiento al sistema de las Naciones Unidas por acompañarnos en el cumplimiento de la Agenda Integral del país. Nuestro reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, lo cual nos convierte en socios confiables para avanzar en un entorno más justo, más equitativo, fraternal y más próspero para todos. Escuche por favor usted esta cifra. Hoy jueves, más de 300 ciudadanos guatemaltecos fueron deportados, tanto de los Estados Unidos de América como de los Estados Unidos mexicanos. Aquí le tenemos esta información. 359 guatemaltecos, entre ellos más de 100 menores de edad, fueron deportados de México y Estados Unidos, informaron autoridades migratorias. El primer vuelo proviene de San Luis Potosí, traía consigo a 104 menores de edad y a 27 adultos. Mientras que de Texas, Estados Unidos, partieron 2 vuelos. El primero con 129 guatemaltecos, entre ellos 2 menores de edad, y el último con 93 guatemaltecos, que integran 42 familias. Entre los niños deportados se encuentra un menor con discapacidad, quien quedó bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. De los 359 deportados, únicamente 5 adultos accedieron a ser vacunados contra el COVID-19. Autoridades explicaron que en la mayoría de los casos, los connacionales retornados no muestran su interés en vacunarse, pese a la información que se les brinda. Y en otro tema, bajo protocolos de seguridad sanitaria, fue inaugurado el comedor social por parte del Ministerio de Desarrollo. Este fue inaugurado en San Francisco el Alto, donde las personas podrán tomar el desayuno y el almuerzo cada día de manera gratuita. El comedor tiene como objetivo disminuir los índices de desnutrición en el departamento. De enero al 21 de octubre de este año, de hecho, el programa ha servido 3.200.000 raciones de alimentos en los 47 comedores habilitados hasta entonces.
¿Sabe usted que los 4 sindicados en el caso de Blanca Ramírez y Angie Caseros hoy conocieron la imputación que el Ministerio Público presentó en su contra? Aquí está la información. Catherine Alexandra Caseros Centeno, de 34 años, Ligia Imelda Ríos Aguilar, de 36, María Fernanda Salguero Caballeros, de 31, a quienes el Ministerio Público les imputa los delitos de asesinato y plagio o secuestro, y Eddie Rafael Mis Ordóñez, de 19 años, sindicado del delito de asesinato. Conocieron este jueves los medios de prueba en su contra. Hablamos de los 4 capturados por el caso de la muerte de Blanca Lesbia Ramírez Chacón y su hija Angie Nicole Caseros Ramírez, de 16 años, cuyos cuerpos fueron localizados en un camino jurisdiccional de San Pedro Ayampuc en septiembre pasado. Durante la audiencia de este jueves, el Ministerio Público describió los medios de prueba que tienen para sustentar la acusación y de esta forma pedir que sean ligados a proceso, ya que por el momento se encuentran en prisión provisional. Sin embargo, por situaciones de las diligencias en juzgados, la audiencia continuará este viernes en el 7º nivel de la Torre de Tribunales. Por esta noche finalizamos con el análisis. Agradecemos por su preferencia y hoy queremos invitar y también enviar un saludo muy especial a Marta Solórzano, fiel televidente de A la Medida. Eso es, así que bueno, doña Marta Solórzano, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos ven cada noche, de verdad, nuestro abrazo. Chao.